Ok, en la clase anterior vimos que existen dos tipos de canales, los canales revestidos y los no revestidos, o básicamente los erosionables y los no erosionables. Y en los canales revestidos, pues la sección típica va a ser esta que tenemos acá. Un canal trapecial con un ancho B, un talud 1 a Z, una profundidad Y, el borde libre del revestimiento, que es la altura por encima del nivel, la altura vertical por encima del nivel del agua mínima que yo debo revestir el canal. Y luego una altura que yo llamo borde libre total, que es cuál es la altura del margen máxima que debe tener o sea, que debe tener el canal. Después vamos a ver por qué motivo es que tiene que tener estos bordes libres. Entonces, el diseño del canal va a consistir básicamente en determinar esas variables que tenemos ahí. ¿Okay? Bien. Recuerden que yo les había dicho que la sección trapecial era la que más se utilizaba, puesto que la sección rectangular, que pareciera ser la más bonita, ¿verdad? Tiene el problema de que las paredes laterales se convierten en muros, lo que significa que entonces tenemos que construir un muro vertical, tenemos que hacer una cimentación, etcétera, y eso obviamente eleva muchísimo los costos. En cambio, la sección trapecial, el ángulo del talud se busca que sea similar al ángulo de reposo del suelo, ¿verdad? La estabilidad. De tal manera que entonces el suelo no le transmita esfuerzos al revestimiento. De tal manera que el revestimiento es simplemente una protección para evitar erosión. Y entonces es un material que no necesita mayor resistencia. Mayor resistencia, digamos, no necesita tener resistencia a la flexión o a la compresión, etcétera. Lo que necesita nada más resistencia a la erosión, a la abrasión, digamos, del agua. Entonces eso hace que el revestimiento sea muchísimo más barato. Ok. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo voy a pasar. Ok. Determinación de la sección transversal. Entonces, el primer parámetro que está es la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal usualmente la da la topografía, por lo tanto uno no puede jugar mucho con el valor de la pendiente longitudinal. Obviamente la pendiente longitudinal, a mayor pendiente, nos va a dar mayores velocidades y eso nos puede generar un problema. Entonces, la pendiente longitudinal hay que controlarla. Usualmente lo que se hace es que se define una pendiente longitudinal de previo y se le pide al topógrafo que busque una ruta con esa pendiente. En zonas con pendientes muy fuertes, o sea, zonas montañosas, puede ser que sea necesario hacer algunos trabajos especiales. En muchas ocasiones hay que hacer pozos de caída o disipadores de energía o incrementar la longitud del canal lo más que se pueda para mantener la pendiente longitud. Bueno, eso ya son otro tipo de cosas que ya no entran dentro del programa del curso. Bien, entonces, como digo, la determina la topografía, las velocidades mínimas y la mínima energía requerida para permitir el flujo, pero también las velocidades máximas van a definir la pendiente longitudinal. Ahora bien, la pendiente lateral ya es otra cosa. Como les dije, la pendiente lateral va a depender del suelo. La idea es que no sean completamente verticales a menos que la excavación esté hecha en roca. Si la excavación está hecha en roca, entonces no hay problema. Puede ser una pendiente vertical o casi vertical. Bien. Entonces, básicamente esa pendiente del talud depende del material donde excavamos el canal y tratamos de obtener un ángulo menor al ángulo de reposo del suelo. Esto permite evitar que el refuerzo se convierta en un elemento estructural, que es lo que estábamos hablando antes. Ok. Eso significa que yo tengo que hacer un estudio de suelos antes de poder definir la pendiente de talud. Entonces, bueno, ya ahí nos salimos del área de hidráulica, hay que entrar al área de geotecnia.
Pero entonces, para no tener que meternos mucho en eso, hay algunas recomendaciones rápidas que se pueden obtener de cuánto debería ser esa pendiente lateral. Algunos valores recomendados de Z, que Z recuerden que es el valor del talud, son estos. Estos son, bueno, fuentes, el libro de Chow del 59 y el Sotelo del 2002. Entonces vean que el talud para roca, eso sí, roca sana, que no tenga estratos, se permite de 0 a 0.25. Es una pendiente muy fuerte. Rocas fracturadas, 0.25. Y bueno, ahí en roca vean que los taludes irían de 0 a 1. Luego, materiales de canto rodado, que son materiales que están hechos de piedra circular, digamos, pueden ir 1.75, gravas, dependiendo si la grava es angulosa o es redondeada, puede valer 1 grava fina o arena de 2 a 2.5, arenisca entre 1.5 y 2, tierra con recubrimiento de piedra 1, arena saturada de 2 a 3, limos entre 1.5 y 2, limos arcillosos ya baja un poquito y bueno, ahí tienen ustedes toda la información necesaria o aproximada. Lo ideal obviamente es hacer el estudio de suelos. Esto lo que podría permitir es obtener valores, digamos, para un anteproyecto, para un prediseño. O si es un canal muy pequeñito, tal vez hacer el estudio de suelo sale demasiado oneroso, pues entonces uno puede utilizar estos valores de manera conservadora. Entonces, digamos, para efectos del curso, digamos, de tareas y exámenes, estas serían los valores que vamos a utilizar en los taludes. Vean que el talud se define en función del material para que no transmita esfuerzos al revestimiento. Okay. Una vez que ya definimos el talud, entonces ahora viene la determinación de los otros parámetros de la sección transversal. Ahora hay que definir el ancho B y la profundidad Y. Okay. Existen varios criterios mediante los cuales se puede determinar el ancho de fondo y la profundidad. Cualquier combinación de B y Y que utilicemos debe cumplir con la ecuación de Manning. La ecuación de Manning, que es la ecuación de flujo uniforme. Entonces, con la ecuación de Manning, una vez que yo defino alguna de estas dos variables, sea el ancho B o la profundidad Y, ya la otra queda resuelta, ¿verdad? Porque la ecuación de Manning relaciona esas dos variables. Entonces, yo me doy una profundidad, automáticamente tengo un ancho B. Pero vea que entonces, sin saber yo qué ancho o profundidad tengo infinito número de soluciones. Entonces, ¿cuál de esas es la mejor? Bueno, existen algunos criterios. Vamos a ver 3 métodos. Uno es digamos, este valor yo solo lo recomendaría como para tener una idea, o sea, ni siquiera para un anteproyecto, que es lo que llamamos la curva de experiencia del Bureau of Reclamation de los Estados Unidos. Este instituto, el Bureau of Reclamation, de hecho, curiosamente, es una de las instituciones que tiene los laboratorios de hidráulica más grandes de los Estados Unidos. Y ellos han hecho, pues, muchísimos, han recopilado muchísima información de diferentes canales y eso lo plasmaron en una curva que ahorita vamos a ver, donde relacionan la profundidad B en función, el ancho B o la profundidad Y en función del caudal. El segundo método sería la sección hidráulica óptima. El método de la sección hidráulica óptima lo que hace es, bueno, ahora lo vamos a ver, lo que hace es minimizar el perímetro mojado de tal manera que se reduzcan las pérdidas al mínimo y eso produce la sección más pequeña posible.
Y la tercera es la sección de mínimo costo. Esta es, digamos, un método similar al que se usa en sistemas de bombeo para definir el diámetro económico. Ok, vamos a empezar. La curva de experiencia del Bureau of Reclamations es esta que tenemos acá, en la que simplemente en función del caudal obtenemos el valor del ancho de fondo. Esto es un promedio de los anchos de base recomendados por el Buró en centenares o miles de canales que han diseñado ellos. Lo que pasa es que esto, el problema que tiene, es que cada canal tiene sus propias condiciones y puede ser que el canal típico del Buró no coincida con los canales típicos que estamos diseñando nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, este método yo lo usaría con mucho cuidado. Pero simplemente aquí, digamos, si tenemos un caudal de 1 metro cúbico por segundo, la curva de experiencia lo que me dice es que yo debería utilizar un ancho de fondo alrededor de 1,10 metros. Eso es más o menos lo que o si tengo un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, pues debería utilizar una profundidad, un ancho de fondo, perdón, de 2 metros 25. Esas son las recomendaciones del Buró. Una vez que yo defino el ancho de fondo, la profundidad simplemente se convierte en la solución de un problema de profundidad normal, que ya vimos en el capítulo anterior, que sería simplemente, ya tendría la pendiente longitudinal, tengo el talud porque ya lo definí en función del suelo, tengo la N de Manning porque ya sé el material con que voy a hacer el revestimiento, tengo el caudal y tengo el ancho de fondo. Con todos esos parámetros puedo encontrar la profundidad normal y entonces ya tengo la sección definida. El segundo método es el método de la sección hidráulica óptima. El método de la sección hidráulica óptima está basado en lo siguiente. Está basado en buscar una sección que maximice el flujo para una sección constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la ecuación de Manning, que dice que el caudal es 1 entre la N de Manning por el área a la 5 tercios entre el perímetro mojado a la 2 tercios por la raíz de la pendiente. Entonces, vean, se puede pensar que para un área que sea constante, una pendiente y una rugosidad constantes, el caudal depende del perímetro mojado. Entonces, reducir el perímetro mojado incrementa el caudal. Entonces, vamos a buscar la sección para un área dada que minimice mi perímetro mojado. Eso significa aumentar el caudal para esa sección. Ok, lo único, eso sí, es que la sección óptima no necesariamente es la más práctica para construir, ni tampoco necesariamente es la más barata. O sea, en apariencia es la más barata porque es la que tiene el área más pequeña. Pero a veces el área más pequeña, el área hidráulica más pequeña no significa que sea no significa que sea la que tenga, digamos, la menor excavación. Entonces, ni la que tenga la menor cantidad de recubrimiento, que es en el fondo lo que establece el costo de la sección. Pero bueno, la sección hidráulica óptima siempre va a andar cerca de la sección más económica. Entonces, este sí es un buen método de la sección hidráulica óptima, aunque no siempre se puede utilizar. Hay momentos en los que si yo tengo ciertas restricciones, como yo les dije en la clase anterior, por ejemplo, si tengo que pasar por una sección muy estrecha o por una sección muy profunda, puede ser que la sección hidráulica óptima no sea lo adecuado, ¿verdad? O inclusive no se pueda construir. Entonces hay momentos en los que la sección hidráulica óptima no es la solución. Ok. La sección hidráulica óptima, y aquí no puse, sino no puse cómo se define. En realidad de lo que se trata es de, dado que entre más pequeño sea el perímetro mojado
más caudal vamos a tener. Entonces lo que hacemos es derivar la ecuación de Manning, bueno, en realidad derivar el perímetro, hacer una derivada de derivada de perímetro con respecto al caudal y obtener tendríamos el mínimo en función de esa derivada. No puse en la presentación el desarrollo porque depende de la sección. En la tabla que aparece acá ya están derivadas las secciones transversales óptimas para diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos es un trapecio, la sección hidráulica óptima es medio hexágono. Ok, ¿a qué me refiero con medio hexágono? Bueno, es una sección que tendría una sección trapecial. Okay. Un hexágono, bueno, no me va a quedar muy bien el hexágono, pero sí, no, muy feo ese hexágono. Espérese para borrar ese hexágono, a ver si logramos hacer un hexágono menos feo. Creo que me quedó igual, pero bueno. Este quedó un poquito mejor. Ese sería un hexágono. El hexágono tiene ciertas características. Recuerden que en un hexágono todos los lados son iguales. O sea, este lado es B, este lado es B, este lado es B. Y además hay una característica. Este ángulo es 60 grados. Este ángulo es 60 grados. Entonces, voy a borrar un momento aquí porque no tengo mucho espacio. La sección hidráulica óptima dice que es medio hexágono, o sea, es un canal que tiene un ángulo de 60 grados, un ancho B, y este lado también mide B. Si este ángulo es 60 grados, entonces la profundidad del agua sería B por el seno de 60. Esa sería la profundidad del agua. Esa sería la sección trapecial óptima. Ok, esa sección no es siempre factible de construir. ¿Por qué no? Bueno, porque este ángulo de 60 grados es un ángulo muy fuerte. La mayoría de los materiales no soportan un ángulo de 60 grados. Entonces, la sección trapecial solo se puede usar en materiales muy buenos. Sin embargo, ahorita en la página que sigue vamos a buscar hay una modificación de la sección hidráulica óptima en canales trapeciales que sí se puede utilizar para cualquier ángulo. Bien. Basado en esa sección transversal, que tiene ancho B y que la profundidad es B por el seno de 60, yo puedo sacar que el área es la raíz de 3 por la profundidad al cuadrado, el perímetro mojado es 2 raíz de 3y, el radio hidráulico es y medios, el ancho es 4/3 por la raíz de 3 por y, la profundidad hidráulica 3/4 de y, y bueno, aquí tenemos el valor del A por R a la 2/3. Ok. Si la sección es rectangular, la sección óptima sería medio cuadrado. O sea, la sección que es medio cuadrado representaría una sección en la que el ancho es B y como es medio cuadrado, la profundidad es B medios. ¿Okay? Esa sería la sección hidráulica óptima rectangular. La triangular es también medio cuadrado, solo que en este caso el medio cuadrado iría así. Básicamente es cualquier triángulo que sea con ángulo recto, o sea que este ángulo sea 90 grados. Si ese ángulo es 90 grados, ya cualquier triángulo va a ser medio cuadrado.
y corresponde a una sección hidráulica óptima. Para un círculo, la sección hidráulica óptima es medio círculo. Y para una parábola es una parábola que cumple con esta ecuación. T igual a 2 raíz de 2y. Esa es la ecuación. Y para todas estas secciones, aquí tenemos cómo calcular el área, el perímetro, el radio hidráulico, el ancho, profundidad hidráulica y A por R a la 2/3. Vean, quitando la sección triangular, todas las demás secciones tienen algo en común. Y es que el radio hidráulico es Y medios. Vean que aquí Y medios, Y medios, Y medios y Y medios. Ok. Entonces, basado en esa característica, y sabiendo que el ángulo de 60 grados era muy exigente, se desarrolló un método para lograr una sección hidráulica óptima para ángulos diferentes. Entonces, cuando no se puede usar el medio hexágono, teniendo aquí una sección con un ángulo phi, bueno, más bien este es un ángulo zeta, yo puedo definir que la relación B entre Y es igual a 2 por 1 menos el coseno de zeta entre el seno de zeta. Entonces, esta fórmula puede aplicarse para ángulos, bueno, 60 está incluido, pero para ángulos, para cualquier ángulo entre 0 y 90 grados. De hecho, para 90 grados, que nos daría medio rectángulo, vean que para 90 grados el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 sería 1, y entonces nos queda que B entre Y es 2. O sea que el ancho B es igual a 2 veces Y, que es precisamente lo que define el medio rectángulo. Entonces, esta ecuación sirve para cualquier ángulo entre 0 y 90. Bueno, 0 no puede haber. 0. Ángulos mayores que 0 y hasta 90 grados. Entonces, de esta forma puedo yo determinar puedo determinar la sección hidráulica óptima. Y esta es, digamos, la fórmula que más se utiliza para el cálculo de sección hidráulica óptima sería esta. Porque en la mayoría de los casos no vamos a poder tener un ángulo de 60 grados. Bien, entonces, vean que la gran ventaja de determinar esta sección es que ya nos establece una relación B entre Y. Yo puedo sustituir en la ecuación de Manning esta relación y puedo resolver puedo resolver relativamente fácil la ecuación de Manning usando esta relación. Entonces, con esto ya yo puedo encontrar la sección del canal. Ya tendría definido el talud por el suelo y B y Y ya nos daría la sección típica. Solo nos faltarían los bordes libres. En eso lo vamos a ver dentro de un momento. Para la sección de mínimo costo, lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo tengo esta sección que es la que... ¿Y cuáles son los costos asociados a una sección de este tipo? Hay que minimizar el costo total. El costo se divide en 3 partes. El costo de la excavación, el costo del revestimiento y el costo del terreno. Esos son los 3 costos básicos. El costo de la excavación lo definiría cuánto vale, digamos, aquí definiríamos un volumen de excavación, ¿verdad? Que nos lo definiría esta área de aquí. Entonces, en función de ese volumen de excavación, tendríamos un costo. Luego, el costo del revestimiento, que sería definir este perímetro, ¿verdad? Se debería definir este perímetro, que es el perímetro que está revestido,
por la longitud del canal nos daría el área de revestimiento, y con el espesor del revestimiento tendríamos cuánto cuesta ese revestimiento. Usualmente el revestimiento, el costo es también en función de volumen, igual que la excavación es en función del volumen. Y finalmente el costo del terreno, vean que el costo de la excavación y el de revestimientos va en función del volumen. El costo del terreno va en función del área. Como mínimo el canal, vean que, y ahí hay que definir, a partir del momento donde termine el canal, que en este caso, este canal estaría terminando aquí, hay que definir lo que llamamos un derecho de vía, o sea, una cierta longitud del canal hacia los lados de reserva. ¿Para qué? Pues para meter maquinaria para reparación, para poder transitar por ahí. Esa longitud pues se va a definir en función del tamaño del canal. Pero entonces vamos a tener acá lo que llamamos el derecho de vía. Es toda esta longitud, este ancho. Y ese ancho es el que definiría el costo del terreno. Entonces, vean, sea si el terreno, digamos, si este es un canal de riego y el terreno es, digamos, forma parte de una finca, el costo del terreno va en función de la cantidad de finca que estoy perdiendo y que no podría sembrar, ¿verdad? Estoy perdiendo área. Entonces eso es un costo. Y en el caso de canales grandes, en los que ya son canales gubernamentales, pues ¿cuánto es el costo de la expropiación? ¿Okay? Ok. Lo que se hace es, se minimiza la suma de los tres costos, ya sea derivando la función que nos queda o realizando un gráfico de costo versus ancho. Ustedes recuerdan en sistemas de bombeo se hacía un gráfico de costo contra diámetro. Aquí lo que se hace es un gráfico de costo contra ancho de canal. El costo de la excavación, como digo, lo que se hace es obtener este volumen. Este volumen va a depender del ancho B. El revestimiento va a depender del borde libre, que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Y el costo del terreno, también, bueno, y el revestimiento también va a depender del ancho B. Y el terreno también va a depender del ancho B. Y pues, por supuesto, hay que tener información del costo unitario de la excavación, el costo unitario del revestimiento y el costo unitario del metro cuadrado de terreno. Y en función de eso, pues, se hace el gráfico o se deriva la ecuación para obtener el mínimo. Y ese valor, pues, sería el que se utilizaría en la construcción. Ahora vamos con los bordes libres. Ok. Vean que tenemos dos bordes libres. El borde libre de revestimiento, ¿verdad?, que como les dije hace un rato es la distancia vertical entre la superficie del agua y el borde superior del revestimiento cuando el canal esté fluyendo al caudal de diseño, o sea, a su profundidad normal en el caudal de diseño. Ahora, ¿por qué es que hay que poner un borde libre? El borde libre se coloca porque siempre en el canal va a haber ondas, que las ondas las puede causar, por ejemplo, el viento. Si hay mucho viento y sobre todo si el canal está alineado con la dirección del viento, vamos a tener ondas bastante grandes y fluctuaciones normales del agua producto de fluctuaciones de caudal. Entonces, eso siempre se debe garantizar. Hay varios métodos de calcularlo. Nosotros no nos vamos a meter con cálculos muy elaborados. Simplemente vamos a seguir las recomendaciones del Buró de Reclamaciones. Y tenemos el borde libre. Ay, esto está malo. Este es el borde libre total. Que es el BLT. ¿Verdad? ¿Qué es la distancia vertical desde el agua hasta el borde del superior del canal, o también se conoce como el banco? Ok. ¿Cómo determinar
¿Cómo determinar esos valores? Bueno, usualmente para el curso vamos a utilizar la recomendación del Buró de Reclamaciones, que como habíamos visto antes, ha diseñado centenares o miles de canales, y entonces podemos seguir la recomendación del Buró. El Buró nos recomienda estos valores que están aquí en función del caudal. Aquí tenemos el caudal y aquí tendríamos la altura del revestimiento, que sería la primera línea, y la altura del banco. Entonces, por ejemplo, para un caudal de 10 metros cúbicos por segundo, lo que se recomienda es una altura de revestimiento de un poco menos de 0.3 metros y una altura de borde total de alrededor de 0.8 metros. Entonces, esto es así para caudales que van desde 0.1 metro cúbico por segundo hasta 100 metros cúbicos por segundo. Ok. Bien, si tenemos una curva, va a haber, si tenemos una curva, pues vamos a tener que en la curva, por efecto de la fuerza centrífuga, si yo hago un corte aquí, el nivel del agua va a tener una curva, va a tener un cambio que es así. ¿Verdad? Va a tener un nivel más bajo en la parte interna de la curva y un nivel más alto en la parte externa de la curva. Y entonces ese incremento, este sería el nivel horizontal, esta altura HS sería producto de la fuerza centrífuga y se puede estimar mediante esta fórmula que tenemos aquí. Este valor habría en la curva, habría que añadírselo al borde libre. Vean, dependiendo de la velocidad del agua, este valor puede ser relativamente grande. Desafortunadamente no estamos en presencial, pero si no los mandaría a un canalito que hay allá por la Facultad de Educación. Ahí el canal que desagua el parqueo de educación tiene una curva, tiene una pendiente muy fuerte y una curva muy pronunciada. Y resulta que cuando hay lluvias muy fuertes, y eso, lástima, no he tomado una fotografía de eso, pero la próxima vez que vaya le tomo una fotografía. Cuando hay lluvias muy fuertes, yo he visto el canal así. Esta inclinación es tan fuerte que inclusive deja una parte del canal seca. Entonces, vean que esa altura HS en algunos casos podría ser importante. Entonces, en curvas horizontales, pues sí debería tomarse en cuenta este valor. De acá, el HS estaría en función de la velocidad media del agua, del radio de curvatura RC de la curva, y B, que es el ancho del canal. Bueno, yo aquí estoy usando un canal rectangular, pero también sirve para canales trapeciales, donde B es el ancho de fondo. Y vean que esas son las únicas dos variables que se utilizan. Bien, con eso ya tenemos listo para el diseño de canal, de un canal trapecial. Ahora vamos a ver qué pasa con las velocidades máximas y mínimas. Al igual que en tuberías, en canales vamos a tener rangos de velocidad permitidos. Velocidad mínima. La velocidad mínima, además de los conceptos que teníamos en tubos a presión, que recuerden que en tubos a presión eran básicamente para mantener una carga de velocidad mínima y evitar sedimentación, aquí el problema de sedimentación es todavía más grande.
¿Por qué? Porque al ser el canal abierto, usualmente hay más polvo, hay más sedimentos en el canal. Y además, al estar al sol, tenemos el peligro de que crezcan musgo y plantas acuáticas. Entonces, hay dos criterios por los que se debe mantener una velocidad mínima. Okay. La velocidad, entonces, para prevenir sedimentación, debería andar entre 0.6 y 0.9 metros por segundo. Y para crecimiento de plantas acuáticas debe andar alrededor de 0.75. ¿Cuáles son los rangos que deben utilizarse? Bueno, eso va a depender de varios factores, de la posibilidad de crecimiento de plantas acuáticas, sobre todo plantas acuáticas cuando el agua no está tratada, por ejemplo, cuando el agua, por ejemplo, sale de un río y a veces tiene mucha carga orgánica, entonces podemos tener peligro de que haya crecimiento de plantas acuáticas. Y la sedimentación pues va a depender de la cantidad de sedimentos que tenga el agua. Entonces, en función de eso, se escogería la velocidad mínima, que como ven, varía de 0.6 a 0.9. La velocidad máxima es mucho más crítica. La velocidad máxima es la velocidad que no va a producir erosión o va a desgastar el canal. Y vean que aunque el canal sea revestido, si la velocidad es muy alta, vamos a tener problemas de que se nos va a desgastar la pared del canal. Entonces, como dice ahí, en canales revestidos podría no considerarse esa velocidad máxima, siempre y cuando el agua no transporte arena, grava o piedra. Si el agua está totalmente limpia, uno podría no tener una velocidad máxima como tal. Pero en la mayoría de los casos hay cierta cantidad de sedimento que trae el agua. Entonces, si la velocidad es muy alta, además podemos tener problemas en que si por algún motivo el agua se filtra por debajo de los bloques, podría empujarlos fuera de su posición y entonces podemos estar en un peligro para el canal. Entonces, las recomendaciones son que el canal con revestimiento, la velocidad, si el revestimiento no tiene refuerzo, el revestimiento normal, que es solamente el material colocado sobre el talud, la velocidad debería ser menor a 2.1 metros por segundo y un número de Froude menor a 0.8. Si el canal tiene refuerzo, si está reforzado, la velocidad no debería exceder los 5,5 metros por segundo. En algunos casos, cuando hay que superar esa velocidad de 5,5 metros por segundo, por ejemplo, en vertedores, en proyectos hidroeléctricos o empresas muy grandes, esta velocidad puede ser que se supere, inclusive puede haber velocidades hasta de 10 metros por segundo. En esos casos tiene que haber concretos de alta resistencia, ¿verdad? Para evitar que se dañe el canal. Y estar revisando continuamente que no haya zonas del canal que estén siendo erosionadas. Bien. Una vez que ya tenemos, ahí tenemos todos los parámetros para el diseño de los canales. Ahora más adelante, bueno, probablemente, sí, ahora en un momento podemos hacer un ejemplo de diseño. Vamos a pasar ahora a los pasos que debemos seguir. Lo primero, entonces, el paso de diseño es, primero, para el material del canal, o sea, ¿qué material definimos? Hay que definir el coeficiente de rugosidad N, la N de Manning, la pendiente longitudinal y la pendiente lateral del canal. Recuerden que la pendiente lateral se define en función del tipo de suelo. Luego, en función del método que vamos a utilizar, hay que determinar la profundidad B o la relación Y entre B. Sustituimos el valor B en la ecuación de Manning y resolvemos para Y. Luego revisamos velocidades mínimas y máximas y el número de Froude.
y calculamos el borde libre apropiado y ajustamos la sección de acuerdo a consideraciones prácticas. Consideraciones que tienen que ver con la construcción, con la operación y con el mantenimiento. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si el ancho de fondo del canal me da 0.56 centímetros y yo sé que, por ejemplo, una pala de retroexcavadora, de las más pequeñas, son de 60 centímetros, entonces yo debería cambiar el ancho de fondo de 0.58 a 0.60. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constructivo es lo que me va a salir mejor. Entonces, pues uno puede definir eso en función de construcción. De operación también, o sea, si ya tenemos compuertas o cosas que ya están construidas, pues tratar de que se ajusten lo mejor posible a las condiciones de diseño. Bueno, aquí tenemos entonces los pasos para canales revestidos. Para canales sin revestimiento, la cosa es un poquito más compleja. Okay. Los canales acá, primero vamos a considerar canales que se socavan, o sea, que se erosionan, pero no canales que se sedimentan, porque el que se sedimenta también tiene problemas de cambios en la sección. Pero aquí vamos a trabajar solamente con canales que se erosionan. Bien. El diseño va a depender de las propiedades del material en el que estamos excavando. Y vamos a ver dos métodos de diseño. El método de la velocidad máxima permisible y el método de la fuerza atractiva. Ok. El primer método es bastante fácil. Obviamente no, el otro es mucho más elaborado y tiene mejores resultados. Bien. Vamos a empezar con el método. Bueno, antes que nada, el borde libre, que es igual para los dos métodos. En la sección anterior, el borde libre lo calculamos en función de un gráfico. Para canales no revestidos, solamente hay un borde libre, que es el borde libre total. Y el buró de reclamaciones lo que recomiendo es usar, y en este caso el buró usa una nomenclatura diferente, le llama F. Dice que F sería igual a la raíz cuadrada de C por Y. Donde Y es la profundidad en metros, F es el borde libre en metros y C es un coeficiente que depende del caudal. Lo que se sabe es que C vale 0.5 para un caudal de 0.57 metros cúbicos por segundo y 0.76 para un caudal de 85 metros cúbicos o más. Okay. Para caudales menores a 0.57 usaríamos 0.5. Para caudales mayores a 85 usaríamos 0.76 y en medio lo que hacemos es una interpolación lineal entre los dos valores. Okay. Bueno, una vez que ya definimos ese parámetro, vamos a ver cómo definir la sección transversal usando el método de la velocidad máxima permisible. Este método está basado en unas investigaciones que se hicieron en la primera mitad del siglo XX en la India, en la que, bueno, y que se han extendido por todo el mundo esas investigaciones, en la que la velocidad máxima es la mayor velocidad promedio que no ocasiona erosión. Es un método aproximado, pues la erosión es gobernada por las velocidades en las secciones, o sea, no depende tanto de la velocidad media como la velocidad en el talud y en el fondo. Por eso es que el método a veces no da buenos resultados. Bien, entonces, las velocidades máximas permisibles fueron obtenidas por estos dos investigadores, Scobey y Fortier, en 1926. Y lo que tenemos esto es un resumen, obviamente un resumen muy corto de la investigación de Scobey y Fortier.
en la que aquí tenemos el material, arena, limos, cenizas, arcillas, gravas, cantos rodados. De hecho, aquí esto es una tabla bonita porque viene la N de Manning para cada uno de esos materiales y las velocidades máximas permisibles. Entonces, aquí está cuánto es la velocidad máxima para agua limpia y cuánto es la velocidad máxima para agua que transporta limo, o sea, sedimento. Entonces, en función de eso, yo defino una velocidad. Por ejemplo, si a mí me dicen que lo que tengo es una arcilla rígida, que tengo arcilla rígida, entonces me dice que la velocidad máxima, si el agua es limpia, es 1,14. Y esa es la velocidad máxima que voy a poder tener. Cualquier velocidad menor a esa está bien, pero yo no puedo exceder esa velocidad máxima. Ok, entonces el método consiste en determinar, con el uso de esta tabla, cuál es la velocidad máxima que voy a tener. Entonces, lo que hago es, para el material del canal, determinamos la N de Manning, la pendiente longitudinal y lateral del canal y la velocidad máxima permisible. Y con esa información hago lo siguiente. Calculo el radio hidráulico a partir de la ecuación de Manning. ¿Por qué puedo calcular el radio hidráulico? Porque tengo la velocidad. Entonces yo puedo, con la velocidad máxima, despejar de la ecuación de Manning el radio hidráulico. Luego, calculo el área mojada requerida para el caudal y la velocidad permisible. O sea, el área mojada sería el caudal entre la velocidad máxima. Y ahora tengo área y radio. Por lo tanto, puedo encontrar el perímetro mojado. Y ahora ya tengo radio, área y perímetro mojado. En función de esos tres parámetros, entonces encuentro la relación de área y la relación de perímetro, que son función del fondo y de la profundidad, y encuentro B y Y. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Cómo se encuentra área y perímetro en función del radio, el área y el perímetro. Perdón, más bien encontrar el ancho de fondo y la profundidad en función del perímetro, el área y el radio hidráulico. Luego se revisa para esos valores de B y Y escogidos, que se cumpla la velocidad permisible y se calcula el borde libre apropiado. Y ese sería el método de cálculo del método de velocidad permisible. Es un método fácil, rápido, pero como les digo, tiene el problema de que a veces las velocidades que definen erosión son más bien velocidades en el fondo y no velocidades medias. Por eso es que entonces se desarrolló el método de fuerza atractiva. El método de fuerza atractiva es un método en el cual lo que se hace es determinar cuáles son los esfuerzos cortantes, que para efectos de este método se llaman fuerza atractiva, los esfuerzos cortantes que se dan en las paredes del canal, tanto en el fondo como en los lados. Entonces, esos esfuerzos cortantes que producen una fuerza de fricción que vamos a llamar fuerza atractiva. Okay. Vamos a recordar que en el flujo uniforme la fuerza de fricción es igual al peso por el seno del ángulo. Podemos decir entonces que la fuerza de fricción es tau por P por L. Eso lo habíamos visto. Y entonces podemos decir que el esfuerzo cortante es gamma por el área entre el perímetro, por N por el seno del ángulo zeta entre L. Y básicamente esto que está aquí es la pendiente, esto es el radio hidráulico y esto es peso específico.
De manera que la fuerza atractiva, el esfuerzo cortante va a ser gamma por el radio hidráulico por la pendiente. Entonces, este es el valor, este sería lo que llamamos la fuerza atractiva básica. Ok. Lo que sucede es que en forma experimental se ha encontrado que la fuerza atractiva no es la misma en todo el canal, sino que cambia más o menos de esta forma. En el fondo, en el centro, es donde tendríamos el esfuerzo máximo, que vamos a llamar tau sub B, tau en el fondo. Y acá tendríamos un esfuerzo que va desde 0 hasta un punto muy máximo, ya casi llegando al fondo, que vamos a llamar tau S. Tau B es la fuerza atractiva en el fondo y tau S0 es la fuerza atractiva en el talud. Entonces, para diseñar el canal, lo que tenemos que revisar es si este esfuerzo cortante excede el esfuerzo cortante máximo que resiste la pared del canal, y si este esfuerzo cortante tau sub 0, que ahora vamos a ver que hay que hacer una corrección a este lateral, también excede el esfuerzo cortante máximo. Entonces, Lane en 1955 establece que el esfuerzo cortante en la base, este método fue desarrollado por Lane, es una constante K sub B por gamma por Y por S. Lo que hace es sustituir el radio hidráulico por la profundidad y establece un factor de corrección K sub B. Y el esfuerzo cortante en el talud sería KS por gamma por Y por S. Bien. Entonces, básicamente el diseño está basado en encontrar estos coeficientes K sub B y K sub S. Aquí lo que hace es suponer que R es igual a Y. Eso solo sucede en secciones muy anchas, pero ahora vamos a ver que se pueden hacer algunas correcciones. Okay. KS y KB van a depender de la forma del canal y del talud. Okay. Chaudhry en 1993 hizo una recomendación diciendo que K sub B, los valores máximos de K sub B son muy cercanos a 1. Y entonces es lo que dice que mejor usemos K sub B igual a 1 y nos olvidemos de tanto enredo. Entonces, el K sub B se puede suponer en la mayoría de los casos que es igual a 1. Entonces ya tenemos cómo encontrar los esfuerzos cortantes en el fondo. Ahora vamos con los esfuerzos cortantes en el talud. Bien. Akan en el 2006, y esto se los pongo porque en realidad el método Akan es mucho más sencillo que el que había antes y por eso es que estamos usando que es un método, pues, entre comillas, más moderno. Akan dice que el valor K sub S varía en función del talud y que se puede obtener en este gráfico. Entonces vean que el K sub S variaría para taludes con Z igual 1, alrededor de un valor de 0.75, y va creciendo hasta llegar a un valor, pues, alrededor de 0.93 cuando el Z es igual a 6. Ya Z iguales a 6 son muy raros. Lo normal es que el Z ande entre 1 y 3. Eso digamos, son los taludes normales. Okay, entonces yo aquí puedo obtener, en función del talud, ese valor K sub S. Pero tenemos un detalle. En los taludes, las partículas están sometidas, además de la fuerza atractiva, a las fuerzas de gravedad. O sea, como el talud está inclinado, las partículas van a tender a rodar por el talud. Entonces,
yo tengo que hacer una corrección del valor del esfuerzo cortante. De tal manera que el esfuerzo cortante, que vamos a llamar tau sub S, va a ser igual a un tau S sub 0 entre un factor K, K general. De tal manera que ese tau sub S en el talud sería KS por gamma por Y por S sub 0 entre K. Este K es producto de ese... ¿Por qué tenemos eso? Vean, si aquí tenemos nuestro canal, una partícula que se encuentre aquí va a estar sometida a la fuerza atractiva, que es la fuerza que produce el agua, más la fuerza de gravedad, que es la que va a hacer que la partícula trate de rodar por la pendiente. De la manera que la fuerza a la que está sometida es más grande que la real. Por eso es que hay que hacer esa corrección que acabamos de ver. El valor K se puede decir que es igual al esfuerzo cortante producto del ¿cómo se llama? El esfuerzo cortante del talud entre el esfuerzo cortante de fondo. Y esa constante K se puede calcular como 1 menos el seno cuadrado de phi, donde phi es el talud, entre el seno cuadrado de zeta, donde zeta es el ángulo de reposo del suelo. Vean que si, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que si el ángulo de reposo del suelo es suficientemente pequeño, entonces no va a haber tanto tendencia a si excedemos el ángulo de reposo del suelo, entonces esto va a tender a rodar más fácilmente. Por eso es que se usa aquí el ángulo de reposo del suelo. Entonces, phi es el ángulo del talud, zeta es el ángulo de reposo del suelo. Ahora, el método de fuerza atractiva está basado, ya sabemos cómo calcular el esfuerzo que genera el agua. Ahora tenemos que ver cuánto es el esfuerzo que resiste el suelo. Entonces, aquí es donde viene el problema más serio, y es que para saber cuánto resiste el suelo necesitamos saber qué tipo de material tenemos. Y el método de fuerza atractiva sí requiere de muchísima más información que el método de velocidad permisible. Se requieren estudios de suelos, o sea, estudios del material que estamos colocando. Entonces, para suelos cohesivos, o sea, estamos hablando de limos y arcillas, K se puede suponer igual a 0, igual a 1. ¿Okay? Ya que el efecto de las fuerzas de gravedad son despreciables. Pero para suelos no cohesivos, estamos hablando de arenas y gravas, entonces K se puede estimar como la raíz cuadrada de 1 menos 1 entre 1 más z, que z es el talud, por el seno cuadrado de zeta. Esto nos permite obtener el valor de K de una manera más sencilla. Ahora bien, ¿cuánto resiste el suelo? Bueno, aquí antes de ver cuánto resiste el suelo, ángulos de reposo de suelos no cohesivos. Aquí tenemos, esto sería, esta gráfica es bastante completa, pero sí requiere mucha información. Aquí arriba tenemos el tamaño promedio de las partículas. Eso sí, el tamaño es el tamaño de partícula en pulgadas. Aquí tenemos cómo es la partícula. Porque si ustedes imaginan que si la partícula, digamos, si ustedes tienen gravas muy redondeadas, es más fácil que rueden por el talud. Si ustedes tienen gravas que son angulosas, la grava angulosa traba una con otra y es más difícil que ruede. Entonces, el ángulo de reposo
Para materiales muy angulares sería esta curva. Y para materiales muy redondeados sería esta de abajo. Vean que los valores para muy redondeados, los ángulos de reposo son más bajos y para muy angulares son más altos. Entonces, en función de eso, digamos, qué sé yo, un material muy angular y materiales de 1 pulgada promedio, yo tendría un ángulo de reposo del suelo que anda alrededor de unos 39 grados. O partículas de 2 pulgadas, pero valores muy redondeados, tendríamos un ángulo de reposo de 36 grados. Eso es lo que podemos obtener de este gráfico. Recuerden que necesitamos el ángulo de reposo para poder calcular el valor de K. Ok, ahora sí ya vamos a ir a la resistencia del suelo. Okay. La fuerza atractiva que calculamos antes va a funcionar sí o no dependiendo de lo que llamamos la fuerza atractiva permisible. La fuerza atractiva permisible es la fuerza máxima que no va a causar erosión. Eso va a depender del tipo de suelo. Entonces, lo que se tiene es que si la fuerza atractiva permisible, tau sub P, es menor que el esfuerzo portante, que tau B, recuerden que era el esfuerzo cortante en el fondo, entonces el fondo se va a erosionar. Y si tau S, que es el esfuerzo cortante en el talud, es mayor que tau P, entonces son los taludes los que se van a erosionar. Entonces, basado en eso, para materiales cohesivos, en la figura FT3 se muestra la fuerza atractiva permisible en función de la relación de vacíos. En la figura FT4 se muestra la fuerza atractiva permisible en función del índice de plasticidad. Entonces, bueno, ahora más adelante vemos la figura. Esto es para materiales cohesivos. Y para materiales no cohesivos, para materiales gruesos no cohesivos, o sea, con diámetros de partícula mayores a 10 milímetros, el buró recomienda que el esfuerzo cortante sea 0.754 por el diámetro, por el D75, o sea, el material que pasa, el 75, o sea, el material, el 75% pasando. Es el... ITP es la fuerza atractiva en pascales. Okay. Para materiales finos, no cohesivos, o sea, diámetros menores a 10 milímetros, se recomienda usar la figura FT5 en función del tamaño medio de partículas. Y ahora sí, vamos a ver, aquí tenemos la figura FT3, en la que nos da la fuerza atractiva máxima permisible para suelos cohesivos en función del tipo de suelo y la relación de vacíos. Aquí tenemos, bueno, estos son clays, que son arcillas. Estos son, digamos, arcillas limosas, arcillas pesadas y arcillas arenosas. Estos son los tipos de arcillas que tenemos. Y aquí tenemos la relación de vacíos. Entonces vean que eso sí requiere todo un análisis de suelos. Y entramos a la relación de vacíos, al tipo de suelo, y aquí encontramos el tau sub P. Para suelos cohesivos, aquí tenemos el índice de plasticidad, y aquí tenemos suelos sueltos, medianamente compactos o muy compactos. Entonces, índice de plasticidad y esta curva, y podemos obtener también el tau sub P. Este primer valor que tenemos acá es de Chow del año 59, y esta otra figura corresponde a Chen y Cotton del año 88.
Y este es para suelos no cohesivos, en donde en función de la... Estos eran para suelos no cohesivos con materiales menores a 10 milímetros. Y aquí tenemos el diámetro de partícula. Y entonces entramos con el diámetro de partícula y obtenemos el esfuerzo cortante permisible. Ven que este es un método mucho más complejo y mucho más complicado. Vamos a hacer ejemplos donde vemos todo el uso de las figuras. Ok. Una vez que ya definimos cuánto vale nuestro esfuerzo cortante permisible en función del tipo de suelo y nuestro esfuerzo cortante en el fondo y en el talud en función del tipo de suelo, la velocidad del agua y la profundidad, etcétera, tenemos que ajustar la fuerza permisible también, perdón, en función del tipo, de las condiciones del canal, de si el canal, ¿qué es lo que sucede? Si el canal es recto, no hay concentraciones de velocidad, pero si el canal empieza a tener curvas, va a haber sitios donde va a haber mayores velocidades y entonces la fuerza atractiva permisible hay que corregirla. Entonces aquí si el canal es recto, pues está bien, el valor es 1. Si es ligeramente sinuoso, habría que disminuir la fuerza permisible en un factor de 0.9. Y si es muy sinuoso, inclusive habría que bajarlo a 0.6. Ahora bien, entonces, hay dos condiciones de diseño. Es que el esfuerzo en el fondo, que es tau sub b, tiene que ser menor a este coeficiente C sub p por la fuerza atractiva permisible. O lo que significa es, tau sub b se calcularía como el coeficiente K sub b por gamma por Y por S menor que C sub p por tau sub p. Vean que de aquí yo podría despejar el valor de la profundidad. Ahora lo vamos a hacer. Y en el talud sería C sub p por tau sub p, o sea, KS por Y por gamma por la pendiente entre K tiene que ser menor o igual a C sub p por tau sub p. Esto es en el talud. De esas dos fórmulas, esta que es en el fondo, yo podría despejar el valor de la profundidad. De tal manera que, vean que si este valor tiene que ser menor que este. Por lo tanto, puedo definir cuál es la profundidad límite. O sea, la profundidad más grande que yo podría tener en el diseño. Entonces, con esa profundidad límite sería igual al CP por el tau sub P por K sub B por gamma por S sub 0. Y entonces me da la profundidad más grande que podría tener para evitar erosión en el fondo. Y en el talud puedo hacer lo mismo, de tal manera que tengo una profundidad límite para evitar socavación en el talud. Entonces tengo dos valores límite, obviamente tengo que escoger el más pequeño de los dos, y una vez que ya definí la profundidad, puedo definir la sección transversal. Entonces, el método al final queda resumido en estas fórmulas que están acá. Es determinar estas profundidades en función de estos coeficientes que hay que ir calculando a lo largo del proceso. Entonces, los pasos del diseño sería, primero se determinan las propiedades del material que forma el cuerpo del canal. Se decide la pendiente de fondo y la pendiente lateral. Se determina según el caso los valores de C sub P, K sub B, K sub S, tau sub P y K. Recuerden, bueno, C sub P depende de si el canal es recto o no. K sub B y K sub S son parámetros que dependen de las características de la sección. Tau sub P es el esfuerzo cortante permisible que depende del material y K depende de los ángulos de reposo del suelo y del talud. Ok, decidir un valor Y menor o igual que Y sub M o Y sub límite, el valor límite. Determinar el valor de B utilizando la ecuación de Marin basado en esta profundidad.
calcular la Y normal de la sección, que debería dar muy parecida a esta, y revisar que se cumplan los valores de fuerza atractiva en el fondo y los taludes. Ese es el método de fuerza atractiva. Ven que este método es muchísimo más complejo que el método de velocidad máxima permisible, pero obviamente este método da mucho mejores resultados para el diseño de canales no revestidos.